Maestro, bienvenidos una vez más a Perípatos. Hoy estoy de plácemes porque por fin he logrado uno de los invitados que tenía ambicionado desde que se me ocurrió este proyecto. De hecho, en los diversos pilotos que yo hice y que nunca han salido al aire de lo que eventualmente sería este podcast, siempre mi invitado era el mismo y ahora era como mi conejillo de India y finalmente ahora lo tengo de invitado. Quienes lo conocen reconocerán esa risa. Es el nunca bien ponderado monstruo de Palo Verde, el famoso comemuslo, mi colega politólogo y quien fuera profesor mío en la universidad, Joaquín Ortega. Joaquín es, como les decía, politólogo. Creo que también pasó brevemente por la Facultad de Ciencia, igual que yo. Sí, unos semestres donde nada más pasé física, por cierto. Ah, bueno. No, yo duré unos años. A mí me hizo más efecto y me dejó más dañado. Joaquín es politólogo egresado de la misma escuela de la que soy egresado yo, pero en los 90, de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCB. Me dio clase de una materia lectiva sobre utopías y distopías en el cine, algo de lo que si tenemos tiempo hablaremos al final de esta serie. Pero lo he traído básicamente para que continuemos la serie que empezamos con José Rafael Briceño, para que hablemos sobre el humor. Pero antes de entrar en materia, Joaquín, tú eres caraqueño, ¿verdad? Sí, 100% caraqueño. Nací en el Hospital Clínico de Caracas. Mira tú. Pero Parroquia San Pedro. ¿Tienes una beta maracucha en algún lado? Sí, porque mi papá se fue para Maracaibo. Sabes que Maracaibo básicamente fagocita todo, ¿no? y todas mis vacaciones fueron en esa época. Tengo hermanos maracuchos, entonces, bueno, también ese tema del humor caraqueño, el humor costumbrista, se toca con el humor maracucho, que también tiene su beta costumbrista, ¿no? Cuando yo escuché hablar de ti por primera vez, te estaba entrevistando Chatén, allá por el año, podría ser el año 97 o 98. Puede haber sido 98, seguramente. Te entrevistaron y te presentaron como guionista de La Rochela, de la radio Rochela. Me acuerdo que hasta cantaste un tema sobre Flipper y todo, y explicabas que hablar, hombre, o sea, por supuesto, yo no he vuelto a escuchar esa entrevista, solamente se quedó grabada en mi memoria, o sea, y no siquiera la asociaba con el nombre, fue después que atando cabo supe que eras tú. Tú hablabas ahí del problema del humor, cuando el humor cae en lo infradiafragmático, en el humor balurdo, y que entonces postulabas ahí una posible hipótesis de que cuando el humor quiere llegarle a mucha más gente, se termina siendo cada vez más vulgar y más burdo, porque justamente para poder apelar a todo tipo de públicos tienes que ir a lo más básico. Pero eso quiere decir que tú ya para hace 20 años eras guionista de Radio Rochela, eras guionista de uno de los programas. Radio Rochela es más viejo que Monty Python, es más viejo que Saturday Night Live, lástima que ya no lo tenemos. Más viejo que National Lampoon. Más viejo que casi cualquier referencia mundial, por supuesto. No tiene el alcance que tenían esos programas que hemos mencionado, pero... Así es. Bueno, sí, no, ¿Cómo llegaste tú ahí? El tema de La Rochela fue bien interesante porque yo estaba estudiando en pregrado en la Escuela de Estudios Políticos y vi una materia que se llamaba Historia de las Ideas Políticas. En esa época la dictaba la profesora Magali Pérez. Magali Pérez en esa época estaba empatada con Laureano Márquez. Laureano Márquez da un seminario en la Escuela de Estudios Políticos sobre el humor. Laureano Márquez es colega nuestro también, politólogo. Nos pasa una serie de autores, empezamos a reflexionar y bueno, una de las tareas era ver si había alguien que quería escribir algo. Yo vengo y escribo una cosita que parece que le divirtió y fue mi primer sketch para La Rochela, básicamente como colaboración, no lo cobré. En esa época, sin pensar en el tema de la reconversión cambiaria, pagaban 5,000 bolos por libreto, que serían ahorita como 500 bolívares o algo así. Y 5 bolívares. Exactamente. Bueno, digo yo en términos de poder adquisitivo, pues no llegas ni siquiera para pagarle al tipo del estacionamiento. Es como una propina. Y en esa época, bueno, nada, funcionó el primer libreto, que fue una parodia, la parodia del Juego de la Oca, que a las 2 semanas ya estaba produciéndose en RCTV. Después hice otro que era era una parodia sobre el hombre con el estómago de hierro. En esa época, Sábado Sensacional invitó a un tipo que comía vidrio y tal. Y esos fueron los dos primeros sketches que escribí. Estamos hablando de años 1998. Okay. No, mentira, 1995. Okay. 1995. Y, ¿Tú no te habías graduado todavía? No, estaba en pregrado apenas. Me faltaba todavía como un semestre o un año, que era a principios de 95, creo. Yo me gradué en el 95-2. Y bueno, nada, tuve esa suerte, vamos a decirlo así, que Laureano me descubrió, siempre me dijo, mira, no sé si te estoy haciendo un favor o si te estoy arruinando la vida. Pero bueno, me fue muy bien, fue una experiencia bien interesante, fueron 2 años súper intensos en donde escribí un promedio de 10 libretos a la semana. Yo creo que en esos 2 años escribí algo así como 300 libretos, de los cuales los 300 fueron al aire. Cuando digo 300 fueron como 170 escritos 100% por mí y los otros 150 fueron en equipo, que fue un equipo bien interesante con Laureano. En esa época también estaba, si no me equivoco, Milton Becerra, estaba Ramón Luis Pérez, que es un señor que yo admiré mucho, un escritor cubano divertidísimo.
divertidísimo, en paz descanse. Estaba Yajaira González. Entonces, bueno, hubo una cantidad de temas interesantes, además que contamos con unos productores maravillosos, porque una cosa es la idea y otra cosa es que se produzca, ¿no? Más allá de todo lo que era cuesta arriba, imaginar algo y convertirlo en humor, teníamos a I know the feeling. Exacto. Teníamos un productor genial que era Germán Parada. Después tuvimos a César Bolívar como director, también estuvo Alfredo Lugo dirigiendo. Es decir, hubo unos momentos de precisión y de preciosismo maravilloso. Qué bueno que, para bien o para mal, hubo como una especie de revolú en esa época, hubo como un manejo muy, muy equivocado de los despidos en La Rochela. Se generó como una campaña de terror y en RCTV todos los viernes votaban gente, entonces bueno, empezamos a hacer chistes como para sobrevivir eso. Pero digamos que cuando Stalin invitaba gente a la exactamente, no cabaña. No sabes si salías vivo cuando o no. Cuando no te invitaban, ya tú sabías que estabas purgado. Chavo. Entonces, el punto es que digamos que entré por el lado académico, porque fue a la universidad, pero al fin y al cabo era humor, por un lado surrealista, por un lado cotidiano, y después, bueno, me empecé a desarrollar con otros sketches que afortunadamente funcionaron muy bien, ¿no? En esa época escribí la segunda etapa del Hermano Coco con Germán Parada y fue una experiencia también súper divertida, ¿no? No sabía que el Hermano Coco había pasado por varias etapas. Sí, la primera etapa fue a principios de los 90 y la segunda hacia finales de los 90. Que en realidad ese sketch es del Flaco Olmedo, originalmente argentino. Y bueno, el gato en paz descanse aplicaba pues todas sus destrezas verbales y, por cierto, infradiafragmáticas de doble sentido con una genialidad única, ¿no? Sí, él de verdad tenía, hilaba muy fino ahí y puedo decir que le quedaba bien, ¿no? De ahí pasaste a la radio. Ahí también fue cuando no solo te conocí en esa entrevista que te hizo Chatén, sino que un buen día en 92 tenían una costumbre, la semana aniversario hacían una cosa que era jalarse los cables, sí, los cables que era que entonces cambiaban los programas de horario. Y un buen día yo me paro, yo todos los 90 fui Chico Mega, lo admito. Yo crecí oyendo a Eli Bravo, luego a Polo y a Pasquier, a Román, y luego finalmente en el año 97 descubro, por así decirlo, la 92, por supuesto que sabía que existía, me refiero a que descubro algo que me atrae, ¿no? Que fue El Monstruo de la Mañana con Luis Chatén. Y un buen día, yo no sabía, estaban en la semana aniversario, que siempre era por julio, por ahí me acuerdo, los pongo y me encuentro que están contando las aventuras de un perro callejero. Del perro Cacri. De un perro Cacri, y en eso ponen una salsa erótica al aire, que vamos a hacer el amor, vamos a hacerlo sudando, vamos a hacerlo despacio, que ha costado mucho el hotel. Y este cuarto. Y yo, bueno, Dios mío, ¿qué es esto? Años después descubriría que esa letra era tuya. Sí, esa canción es mía. De hecho, esa canción nació... esa canción nació en un pasillo de la UCB, por cierto, en el pasillo de Derecho Fastidiado. Empecé a escribirla y a cantarla. La línea original de ese texto apareció en un baño, es decir, tengo que decirlo abiertamente. La primera vez que escuché eso estaba escrito en un baño. Después creo que pasa al camaleón, porque se convierte como una cuestión divertida, y yo le agrego otra letra más y pongo la música. Tú fuiste como Homero, que agarró toda una tradición y la elevó a su máxima expresión artística. Y esa canción, bueno, ha tenido tanto efecto, tanto Vamos a hacer el amor como El molde muslo, que ha tenido diversas versiones. La han versionado Melancólicos Anónimos, creo que la versionó también una banda que se llamaba Caracas Sound Machine o algo así por el estilo. Y bueno, terminó en Papita Manito Stone, porque Luis Hook es fanático de mis canciones, y por cosas de la vida la actúa Víctor Peña, quien también es politólogo, por cierto. Mira. Estamos rodeados. Sí. Y Víctor Todo Peña, queda en casa. exacto, que nos conocimos en la universidad básicamente de vista, porque teníamos como horarios distintos, estábamos en otro semestre, canta esas dos canciones en Papita Manito Stone 1 y Papita Manito Stone 2, pero al final aparecen los créditos y en varias partes de la película aparece la canción completa original. Esa canción la grabé en una sola toma con el tecladista Mauro Stífano, que nos hizo los arreglos ese día, y la grabamos en 92.9. Y se convirtieron en unas salsas eróticas que después serían una sección en el show de La Gente Bella, y en menos de, 8 o 7 meses, hubo un casting para reemplazar a Enrique Enríquez, que se iba para Nueva York, y entré yo. Ahí fue cuando vamos a decir, entre comillas, te conocí. El remoquete mío en esa época era El Fenómeno. El Fenómeno que te presentaron en el Radio City de Chacaíto. El Teatro Chacaíto. Teatro Chacaíto, exacto. Exactamente. Hicieron un programa en vivo al aire con público, y me acuerdo que
habían hecho toda una campaña de intriga de quién va a ser el reemplazo. Y esa es la primera vez que tú llegas, ya dejas de estar detrás de la tramoya como guionista y ahora pasas a ser tú abiertamente. Exactamente, a ser básicamente talento. El talento. Exacto. Que en última instancia uno al aire, y eso ocurría mucho en 92.9 y en la radio humorística de Venezuela, tú lo que haces es de alguna manera llevar al extremo una manía, una locura o un papel, porque nosotros éramos al aire efectivamente nosotros, pero también llevamos adelante un papel, ¿no? Y eso muchas veces la gente no lo entendía, pero bueno, es lo que tú has hablado millones de veces en este lugar y en otros, como es el tema de la suspension of disbelief, ¿no? Entonces, bueno, si la gente cree que tú eres rata y estás loco y estás perturbado, pues mucho mejor, ¿no? Bien, vamos a pararlo por aquí y vamos a continuar en la siguiente sección, ya hablando directamente sobre el humor, su naturaleza y sus problemas, que es lo que más me interesa que discutamos con Joaquín. Mira, lo que te decía es que estoy teniendo un feedback. No. Ok. Voy a empezar con una cita de George Carlin. Perfecto. Que, bueno, papá de los helados. Joaquín, estamos de regreso con Joaquín Ortega en Perípatos hablando sobre el humor. En la sección anterior estuvimos haciendo un recuento de tu vida profesional y paramos en el momento en que tú saliste ya directamente al aire como, vamos a decir, como decías tú, como un personaje, ¿no? Uh-huh. Y pasaste a ser de guionista, a ser talento. Estamos hablando que año 99, 2000. Año 98 sería. Sí, creo que fue el año 98, 99. Okay. Mentira, 99, exactamente. Exacto, 99, al final de un siglo. Exactamente. Te convertiste en talento y bueno, ya te has quedado delante de los micrófonos, aunque sigues produciendo. Me enorgullece decir que yo metí a Joaquín, o sea, soy yo el que lo está jodiendo. Lo metí de co-guionista porque además necesitaba a alguien muy veterano y bueno, con Joaquín he logrado hacer química desde que me dio clase en un proyecto que espero dentro de poco espero que cuando estén oyendo esto ya se hayan enterado de qué es lo que estamos haciendo. Bien, bueno. Si no, la proyecto audiovisual. Sí, un proyecto audiovisual que espero les guste. Pues bien, Joaquín, quizás justamente, y menciono esto, porque creo que porque estoy finalmente ya desarrollando un proyecto personal que también voy a revelar, es un proyecto de comedia, además de este proyecto que están oyendo. Me he puesto más sensible al tema de la comedia, he estado estudiando a los comediantes. Afortunadamente en Netflix acaban de adquirir la serie de Jerry Seinfeld, Comedians in Car Getting Coffee. Entonces estoy viendo las diferentes entrevistas, como lo bueno de ese programa es que primero que lo hace un comediante, que es Seinfeld, y que está entrevistando a muchos comediantes de muy diferente naturaleza e incluso orígenes para tratar de hacerme una idea, entender el fenómeno. Estoy viendo más stand-up special de lo que alguna vez había visto. Estoy tratando de panear por todo el humor venezolano, que es de donde estamos partiendo. Y me he tratado de interesar mucho en el tema del humor. Y recuerdo que a quien yo creo que es el más grande humorista o comediante, no sé si existe alguna diferencia, de eso lo vamos a hablar más adelante, por lo menos el más genial de estos stand-up comedian americanos, tristemente muerto hace casi 10 años. Ya este año se cumplen 10 años, el genial George Carlin. En una entrevista que le hizo Chris Rock, cuando Chris Rock tuvo un programa de entrevistas a finales de los 90, él decía que el secreto de su éxito como comediante era traer a la gente a como una especie de área en la que pueda sentirse libre por un rato y no sentirse culpable por poder reírse de cosas de los que siempre se ha querido reír y no lo logra hacer. Y estar ahí un buen rato y luego devolverlos a su vida cotidiana. Y es como sacarlos a una zona de seguridad. Es como estar en una especie de spa psicológico, ¿no? Y te lo pregunto porque no solo en la Venezuela actual tenemos el conflicto del humor y el libre pensamiento con el poder, que creo que ya es tan tópico comentarlo que ni siquiera veo el atractivo en hacerlo, porque además me gustaría pensar que lo que estamos viviendo hoy en día es coyuntural y pasajero. Pero yo creo que una amenaza que se cierne sobre el humor hoy en nuestros días en el mundo es el problema de que ahora todo el mundo se ofende. Anoche estaba viendo un especial de Jerry Seinfeld, un stand-up special, justo cuando él terminó su serie en el año 98, e hizo unos chistes. I'm telling you for the last time. Ajá. E hizo unos chistes que si los hace hoy, tú escucharías a alguien en la audiencia diciendo, uy, no, ese tema no es. Y él tendría que decir, sí, bueno, voy a hablar de esto. Es decir, en 10 años,
hay temas que ya no se pueden tocar, ¿no? Entonces, en tu experiencia tan larga, ¿qué opinas tú de esto, de esta tendencia? Ahora parece que hay temas tabú, hay temas de los que no se pueden hacer chistes. Tú te has enfrentado a este problema. Claro, en Venezuela tenemos la particularidad de que el poder se vale de esto, ¿no? Para vetarnos y evitar que le hagan críticas. Pero me gustaría que saliéramos de la constricción del caso venezolano actual para hablar con más libertad del fenómeno de la comedia en el mundo, del humor. Ok, bueno, primero que todo, digamos que siempre existió una dicotomía, una tensión entre lo que es la comedia y la tragedia, ¿no? La tragedia tiene algo interesante, que es que permanece en el tiempo y todo el mundo va a entender a Hamlet, todo el mundo va a entender a Otelo, porque son grandes dramas. La comedia tiene una característica que es temporal. Tú puedes hacer chistes de fulano de tal hoy, pero ya dentro de 10 años ese fulano de tal no existe. Entonces, ¿de qué habría que burlarse o de qué habría que reírse? De los arquetipos o de las personalidades que son repetitivas. Cuando tú ves el personaje de Monk en televisión, te das cuenta que es una mezcla de todas las manías que tiene Woody Allen y que también bebe de ese personaje que construye Jack Nicholson en As Good As It Gets. Entonces, bueno, te das cuenta que hay ciertas cosas que se van repitiendo y son como manías que están allí de alguna manera en un entorno de, vamos a decirlo así, narratológico. Entonces, bueno, algunos personajes tienen esa cantidad de manías, otros personajes no entienden los chistes, como es un poco la mentalidad y el delivery que hace llegar en el sitcom Sheldon, en Big Bang Theory. Entonces, cada uno de esos arquetipos va como a generarte una suerte de recurrencia. De hecho, tú ves muchos sitcoms a lo largo de los últimos 20 años y siempre son como los mismos personajes, las mismas personalidades, pero le cambias el bigote, le pones el pelo más largo, le pones una chaqueta, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, comedia y tragedia están ahí siempre en constante tensión y efectivamente el punto es cómo le haces llegar eso a la gente, es el tema del delivery. Como decía Shakespeare, el éxito de un chiste no está en quien lo dice, sino en quien lo escucha. En última instancia son las audiencias quienes van a reírse, ¿no? De nuevo, esto es básicamente teoría de semiología, ¿no? Es significado y significante. Una cosa es lo que piensa el burro y otra cosa es el que lo arría, ¿no? Lo va arreando, perdón. Entonces, bueno, tienes ese tema ahí. Entonces, fundamentalmente, para entender el humor, tienes que ponerte en contextos en los cuales las cosas son temporales, pasan muy rápido y, como yo siempre he dicho, el humor siempre es una pequeña venganza. Te estás vengando de la persona que está por encima de ti o de la persona que te ha hecho algo y tú no puedes agredirlo físicamente, pero verbalmente te escapas, etcétera, etcétera. Hay un chiste que supuestamente es el chiste más antiguo del cual se tiene conocimiento y es un chiste africano que dice algo más o menos así: cuando va pasando el rey, el esclavo se arrodilla y muy quedamente se lanza un pedo. Así literalmente. Entonces nosotros decimos peo, pero vamos a decirlo bonito. Entonces, en última instancia, el humor es una venganza y suelta la flatulencia porque, bueno, no puedo descabezarte a ti que estás en el trono, pero sí puedo burlarme de ti bajo el esquema de que, nada, me sabes literalmente a flatulencia. Es un poco lo que hablábamos con el tema de lo infradiafragmático. Lo infradiafragmático es una relajación. Cuando tú decías que Carlin llevaba a esta gente a un terreno seguro, es básicamente terapia. Es decir, te lleva a un lugar que es el lugar de los sueños. Todo humorista estructurado, todo comediante o todo escritor lleva siempre a la gente a un lugar que es un lugar seguro, que es el lugar de los sueños. No necesariamente pueden ser sueños bonitos ni sueños malos. Recordemos que la imaginación funciona tanto para el miedo como para la creatividad, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de esa conciencia que tienes de tu imaginación, puedes generar o historias de terror o historias cómicas. Entonces, entra el tema de la distinción entre humorista y comediante, que se ha escrito muchísimo alrededor. Humorista, en principio, es la persona que está constantemente viendo el mundo bajo el approach de la comicidad y lo escribe, pero a veces no tiene delivery. El comediante es el que se levanta, el que hace a lo mejor un chiste, el que está constantemente haciendo temas de humor. Por lo general, los humoristas tienen ese tema agridulce, ¿no? Porque, nada, o sea, pensar en última instancia es una suerte de fardo, es una pesadilla. O sea, cuando tú sabes mucho, te das cuenta mucho de las cosas, sufres mucho más que los ignorantes. Y cuando digo ignorantes no es gente que no sepa leer o escribir, sino gente que esté al margen de lo que ocurre en la vida real. Si uno no supiera lo que ocurre en Siria o no supiera lo que ocurre en los valles del Tuy, estaría mucho más tranquilo. Pero sabemos que son prácticamente las mismas degollinas con distintas estéticas, ¿no? Entonces, bueno, en última instancia está el tema de la labor del comediante, ¿no? Que, a mi juicio,
ha habido mucho profesionalismo en muchas partes del mundo, pero en el caso venezolano ha habido una tendencia, como hacemos mucho el venezolano, a ser diletantes. Entonces, registros humorísticos que están al nivel escolar o al nivel universitario, luego pretenden venderse como profesionales. Y eso es terrible porque empiezas a verle las costuras. El problema detrás del humor siempre está, por supuesto, algo que ocurre cuando uno escribe o cuando hace algo, que es la originalidad. No todo el mundo es original y a veces tú descubres las fuentes. Por supuesto, no hay nada nuevo bajo el sol. Luciano de Samosata, Virgilio, hay chistes en la Biblia. Pensemos nada más en ese chiste de humor negro que lo recrean en la tentación en la pasión de Cristo, que le ponen los centuriones romanos una especie de sudario en la cabeza a Cristo y le dan una mano, le dan un golpe y dice, mira, tú que sabes todo, adivina quién te pegó, ja, 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 ja. Ese es un chiste de humor negro profundo, ¿no? Inclusive en la tradición hebrea existe ese tema, ¿no? Una de las lecturas de Israel es que el nombre significa el que rió de Dios, o el que rió con Dios, o el que ríe con Dios. Entonces todo eso está muy, muy vinculado, ¿no? El tema de saber reírse de uno mismo para que la vida sea un poco mucho más llevadera, ¿no? Enrique Pinti, que es una fuente clave en Latinoamérica, era un gordo que todo el mundo le hacía bullying y entonces él dijo, bueno, te me hagan bullying, yo voy a hacer chistes sobre mi gordura y se convirtió en un genio del humor. Lo hizo ya Cyrano de Bergerac, cuando un tipo le dijo, no, tú eres un narizón, tú eres un narizón, y le tiró una cuarteta poderosa y una gran poesía acerca de su nariz mucho más graciosa y mucho más profunda que el supuesto chiste que le habían hecho para burlarse de la nariz de Cyrano de Bergerac. Entonces, bueno, ese tema está allí presente. Hay una conexión, pues, vamos a decirlo así, del comediante o el humorista o el que escribe y hace humor con los temas que agobian al país en el cual le toca vivir, pero no necesariamente el tema del país es suficiente. Carlin dividía, hay un libro bellísimo de él que es una colección de muchos de sus stand-up que se llama Brain Droppings, y entonces el subtítulo era algunas veces un derrame cerebral ayuda. Entonces, bueno, en Brain Droppings él dice que hay dos grandes vertientes para hacer el mundo, el mundo de las pequeñas cosas y el mundo de las grandes cosas. Las grandes cosas son política, religión, sexo, humanidad, guerra, y el pequeño mundo es la vida cotidiana, tu relación de pareja, tus relaciones con los alimentos, el día a día montado en un carro, el día a día en el tráfico, etcétera, etcétera. Es decir, el micromundo, como diría Sartre, el infierno son los otros, ¿no? Entonces tú puedes hacer dos grandes cosas de humor alrededor de estos grandes temas y, bueno, si tienes el éxito y tienes empatía con tu público, inclusive hacerlos y ya llevarlos a generar terapia. Mucho del humor norteamericano, que también bebe mucho del humor hebreo, se burla mucho de los niños y de los ancianos. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen una relación bien problemática con niños y con ancianos. Y bueno, recordemos que Freud le decía a los niños perversos polimorfos, ¿no? Entonces hay una tendencia a decir que los niños son buenos, son chéveres, pero resulta que hay que llevarlos a la escuela para que de alguna manera socialicen y bueno, que no sean unos pequeños déspotas, ¿no? Que lo son. La fortuna es la escala. Bien, en la siguiente sección vamos a seguir desarrollando esta idea que, a ver, si resumo, has planteado una cosa que también lo hablé con José Rafael Briceño y que le escuché a Laureano Márquez en una charla con motivo del centenario de García Pelayo. Él escribió un ensayo y se presentó junto a mi papá, por cierto, diciendo que el humor tenía el problema de que el humor es muy dependiente del contexto, ¿no? Que cuando él lee hoy en día a Aristófanes, él no le halla el chiste a nada, ¿no? Porque, pero pasó a la posteridad como el gran comediógrafo de la antigüedad. Y dijiste dos cosas que me parecen interesantes. Tomaste la idea de Carlin, de que el humor nos sirve como una terapia para, bueno, liberarnos un poco del estrés, pero también que el humor tiene un poco de elemento de venganza, ¿no? Es como yo no me puedo vengar de ti como yo quisiera, que es dándote unos coñazos. Yo me voy a vengar de ti burlándome de ti, o sea, haciendo que pierdas el respeto. Entonces vamos a seguir desarrollando estas ideas más adelante y vamos a ver ahora cómo eso justamente es, dónde está lo ofendible ahí en esa naturaleza del humor. Qué buena era Carlin. Qué grande, güey. Sí, esa vaina de toda esa cosa que él tenía con lo de las palabras, de cómo desarrollar. El tipo era un poeta, güey. Sí, demasiado bueno. De hecho, él tiene una canción que dice y a él I'm a working rageaholic, I'm a working rageaholic. Después lo buscamos, muy bueno. A él se le nota el origen católico. Él era además jesuita. Ajá, exacto. Él era católico y él... Estudiante tú ves que jesuita. él
la relación que él tenía con la religión no es como la del ateo que viene del protestantismo. El ateo que viene del protestantismo es tan militante como cuando era creyente. Sí, este bicho es descreído. Este bicho es descreído, pero puede meter a Dios en su vaina y al final le agradece. Él más de un disco se lo dedicó a la iglesia que lo formó a él y todo, y a las monjas que lo educaron y todo. Bienvenidos una vez más a Perípatos, parte 3 en mi ansiada y largamente ambicionada entrevista o conversación con Joaquín Ortega, centrándonos por ahora en el tema del humor. Joaquín, en la sección anterior habías estado haciendo una reflexión filosófica, si me permites la etiqueta, sobre la naturaleza del humor y cómo opera en lo más profundo de nuestras psiques. Y yo te había planteado la pregunta de que yo siento que el humor está bajo una grave amenaza. Siempre se ha dicho, es como el cliché ya, que el peor enemigo del humor es el poder. Uh-huh. Pero en un mundo cada vez más democrático, por más que haya retrocesos puntuales, yo creo, como Alexis de Tocqueville, mi mentor, yo creo que el mundo irremediablemente se está dirigiendo a la democracia. Por supuesto, cuando lo vemos desde adentro no lo vemos a la velocidad que quisiéramos, pero cuando uno lo ve en escala histórica, el mundo es hoy en día más democrático, y que democracia significa el poder del pueblo. Es decir, que ahora el poder radica en la base. Uh-huh. Esto lo estoy desarrollando sobre la marcha. Por tanto, si el eterno enemigo del humor siempre ha sido el poder, que se siente ofendido y no le gusta hacer como en el chiste africano, no le gusta que se tiren un peo cuando el poder está presente, si el poder está cada vez más, de forma etérea, pero está efectivamente cada vez más en manos del pueblo, ahora resulta que el enemigo del humor es el mismo pueblo que era el que se nutría de él. ¿Tú crees que esto sea así? ¿Tú ves al humor bajo amenaza por la misma audiencia del humor? Creo que hay una gran paradoja, y es que en la medida en que más se conocen cosas, menos profundidad hay. Entonces es un poco lo que ocurre con el tema de Internet. La gente tiene mucho acceso a Internet, a muchísimas cosas, pero no va a la profundidad de las cosas, no conoce las fuentes exactas, etc. Yo siempre he dicho que mi humor, el humor que yo trato de hacer, es humor existencial, es decir, humor de la vida real, de vida, muerte, pasión, etc., ¿no? Entonces Albert Camus decía: no llamar a las cosas por su nombre agrava el mal en el mundo. Creo que es una de las citas que más me gusta repetir cada vez que tengo chance. Y en última instancia, eso es lo que generaba que en el caso venezolano el humor fuese tan igualitarista. ¿Por qué? Porque veníamos de guerra de independencia, de guerra federal, de una época terrible de pelazón y de hambre con el gomecismo, y entonces, bueno, nos hizo igualitaristas. Entonces, decirle a alguien negro, indio, catire, era básicamente lo mismo. Entonces, el punto era básicamente quién chalequeaba más al otro. Eso es lo que yo llamo de alguna manera el contexto del humor urbano en el cual nos movemos los venezolanos, y que por eso es que se entiende, y el éxito en algún momento de las radios juveniles y las radios humor, que tú puedes hacer un chiste en Caracas y se puede entender en el occidente, en el oriente o en cualquier parte del país, porque sentimos que ya vivimos en una urbe. Entonces el humor que estamos haciendo es urbano, y por eso todos nos conectamos con ese humor. Pero efectivamente el poder está detrás de vamos a decirlo así, detrás de una estrategia de ideologización que pretende no marcar a las personas supuestamente por decirle gay, lesbiana, negro, etcétera, sino que en el fondo es un tema para que esas propias minorías se autocensuren. No sé si la gente se ha dado cuenta, es una estrategia llamada marxismo cultural. Hay muchos autores que lo estudian, unos con más vehemencia que otros, pero efectivamente así ha sido. O sea, el propio silencio viene de las propias minorías. Entonces, el punto es que las minorías poco ilustradas están tomando el lugar de las bases filosóficas más profundas. Cuando tú lees a Mary Shelley o lees a intelectuales inglesas del siglo XIX que abogaban sobre el feminismo, que básicamente se enfocaban en el tema del voto, el tema de la autonomía sexual, el derecho al divorcio, son mucho más profundas y mucho más actuales que una protesta en donde el movimiento Me Too. Exacto. Bueno, el movimiento Me Too, que es un poco paranoico, pero ¿qué te digo yo? Pero no es el movimiento de algunas mujeres un poco descontroladas, en donde llenan de sangre menstrual a la gente enfrente de una iglesia, por ponerte un ejemplo. Entonces, sí, creo que eso es un poco loco. Las Pussy Riots. Sí, puede ser situacionista, pero es un poco exagerado. Sí, las Pussy Riots lamentablemente cayeron en el juego de querer ser punks sin tener la materia física, gris y emocional para hacerlo. Es decir, para ser punk sería? Tienes que ser un descastado, tienes que no creer en nadie, tienes que venir del hambre, tienes que ser alguien que de verdad sea anárquico.
todas las Pussy Riot son hijas de niñas ricas, son niñas ricas, y bueno, cayeron en ese juego perverso, y al fin y al cabo, ¿qué hizo Putin? Putin aprovechó el tema de este revival religioso en Rusia, que creo que nunca ha sido, eso te iba a decir. nunca ha estado ahí guardado, siempre ha estado ahí, pero bueno, ahorita es más mediático, y bueno, se aprovecharon, y recordemos que la iglesia ortodoxa rusa siempre ha sido en el mundo, y es una cosa que han querido quitarse de encima, pero es una iglesia que ha sido muy sapo, ¿no? Una iglesia que delataba a la gente después de echar el cuento en confesión, ¿no? La iglesia ortodoxa siempre fue un ministerio bizantino, ¿no? Tal cual. Entonces, el punto aquí es que una cosa es las bases filosóficas de una reivindicación de una minoría, y otra cosa es la reivindicación en el espectro de lo que pudiéramos llamar situacionismo, es decir, hacer unos temas performativos que son burdos, que son ridículos y que violentos, no sé, de la diosa Kali, pues en el peor momento, violentos, no sé, de la diosa Cali, pues en el peor momento de su ciclo menstrual, ¿no? Entonces creo que uno de los puntos aquí es que el mundo está, para bien o para mal, sometido por este tema de las modas. Hay muchas modas intelectuales que han atacado al mundo a lo largo del tiempo, y yo veo esta vuelta, que antes duraban generaciones o siglos, ahora como buenas modas duran 3, 4 años, 5 años. Un lustro y de vaina. Ahora, fíjate, en el caso del tema de la revisión o la reconstrucción del tema del lugar de la mujer, del tema de los niños y de las minorías, no están todos presentes allí, porque fíjate, todavía no escuchamos la voz de los locos organizados, que en algún momento lo hizo el psiquiatra Sassi, que lo trató de revisar en algún momento Foucault. No existen voces de niños organizados, porque efectivamente todavía dentro de ese supuestamente discurso posmoderno hay muchos bemoles del propio discurso de la modernidad. Entonces tú sientes que en última instancia todas estas reivindicaciones no son más que arrebatos de locura y modas intelectuales. Y esas modas intelectuales van a pasar lo mismo que el macartismo, así como hoy estamos viendo con terror el macartismo, que nosotros en Venezuela lo vivimos con la lista Tascón. Dentro de 4 o 5 años la gente va a decir, mira el Me Too, las cosas que hacían, mira las locas estas que simplemente salían desnudas por salir desnudas, mira a las tipas que le pegan a los hombres que están solos. Entonces, bueno, hay infinidad de cosas que nos van a dar risa. En estos días se hizo viral una muchacha, no sé si fue en Perú o en Ecuador, que el vigilante de McDonald's le dice, hasta luego señorita, y la tipa dice, usted me violó con la mirada, una cosa súper loca. ¿Usted por qué se mete conmigo? ¿Con qué derecho me dice que vuelva de nuevo? Entonces, bueno, todo un tema terrible. Creo que fue en Nicaragua incluso. Bueno, el punto es que hay unas reacciones totalmente viscerales, están descontextualizadas, y lo que ha ocurrido en términos actuales es que estamos viviendo básicamente lo que yo he llamado una política deslactosada. Es decir, es gente que está haciendo política y gente que está proponiendo agendas que en última instancia no tienen ningún sustrato, no alimentan y no van a generar cambios positivos en su entorno. ¿Qué es lo que está haciendo? Hay gente que está buscando una cuota de poder y halló por aquí un camino, es lo que estás queriendo decir. Por un lado eso. Una vía de acceso. Sí, y por otro lado también es un tema para vamos a decirlo así, para volver psicóticas a las sociedades. O sea, si uno como venezolano no puede echarle un piropo a alguien, imagínate. En estos días un amigo me dice, mira, bueno, estuve en Centroamérica y tal, y había una chama preciosa y le tiré un beso. Casi me llevan preso. Imagínate, uno va en el contexto venezolano y tú aquí a tus amigas les tiras besos desde el carro, las mujeres te tiran besos. Por supuesto, eso es un tema de amistad y de conexión humana. Sí, es dentro de cierta línea de confianza. Exacto, pero imagínate, los venezolanos que somos tan besucones y tan sobones, en otra parte del mundo nos verían como unos acosadores sexuales. Seriales. Totalmente. Entonces, bueno, el punto es que se trata de homologar esto se utiliza la globalización para generar nuevos miedos. Eso es en última instancia lo que yo siento. Y siento que efectivamente estamos viendo una política no de integración, sino una política deslactosada, que está, entre otras cosas, y aquí lo digo en el perfecto contexto, está afeminando a la sociedad. Afeminando en el sentido que la está debilitando. No digo que la feminidad sea débil, sino que hay posiciones afeminadas de la sociedad. Por lo menos, fíjate. Como arquetipo, ¿te refieres? Sí, y en el caso de las minorías tú lo ves, o sea, cuando uno habla con amigos gays, ellos siempre me dicen, mire, yo estoy obstinado de salir con locas. Le digo, pero no eres gay.
sí, pero yo no quiero un tipo que sea loco, quiero un tipo. Entonces, quiero bueno, un macho. exactamente. Entonces viene que yo pueda llevarlo a un sitio, que el tipo hable bien y que no esté partiéndose. Bueno, entonces hay gustos de gustos, ¿no? Entonces, el tema de el humor, efectivamente, también es una de las bajas que sufren esto, pero como siempre pasa, el humor pasa, de alguna manera se cuela entre los palos, busca otros espacios. Yo siento que muchas veces cuando se hace humor políticamente incorrecto, estamos yendo como los viejos cristianos a las catacumbas, porque no puedes echar los chistes en todos lados. Y por otro lado, algo que ocurre en Venezuela y en otras partes del mundo. Si tú echas un chiste, asúmelo, no te eches para atrás, no pidas perdón. No debes pedir perdón. Si tú quisiste si tú quisiste hacer ese chiste, no puedes estar explicándote. Que lo he visto uno en un montón de oportunidades en Latinoamérica y en Venezuela. Aquí una vez, no sé, Ledvarela se metió con alguien, entonces tuvo que escribir un largo blog desdiciéndose. Estaba el otro pana que se metió, hizo unos chistes de Melamed y le cayó a todo el mundo. Entonces, bueno, si tú eres rata, tienes que asumir que eres rata. Entonces, de nuevo, en política y en el humor hay una vertiente ética clave. Tienes que ser libre y responsable. Eres libre de decir lo que te provoque, pero eres responsable también de esas consecuencias. Yo toda la vida he sido responsable de mis consecuencias y cuando decía un chiste loco al aire o escribía un chiste loco al aire, tenía que asumir que alguien me iba a caer. Fíjate, una vez escribí para Burubikini una especie de chistes vamos a decirlo así, arquetípica de los astrólogos, pero eran clave de humor. No te imaginas la cantidad el éxito. Me dijo Eric Colón, me encantó este artículo porque no sabes cuánta gente lo retuiteó, lo buscaron, me mandaron cartas. O sea, la gente se creyó que efectivamente yo estaba en contra de los astrólogos y era un chiste. Y entonces tuvimos que poner arriba columna de humor. Entonces yo le decía y le respondía a la gente, ¿qué parte de humor no entendiste? Porque la gente estaba realmente ofendida por algunas cosas que uno puede decir de cualquier esquema predictivo, que es básicamente que se equivocan. Toda predicción se equivoca, no solamente desde el punto de vista científico, sino de la propia casuística de la estructura de ver el futuro. Y en el caso venezolano ocurre constantemente el tema de que la gente quiere ser simpático con todo el mundo, quiere ser chévere con todo el mundo y no asume la responsabilidad de ser rata. ¿Qué pasa? En redes el humor rata es el que más funciona, es decir, el humor más maligno, el humor más ácido, etcétera, etcétera, el troll. Entonces, por el anonimato que ofrece, ¿no? Sí, y bueno, también puedes estar troleando sin anonimato, pero lo asumes y te la cagas. Claro, pero no estás dando la cara, ¿no? Directamente. No hay un contacto. Pero en última instancia te pueden buscar hasta tu dirección IP. Entonces, en el fondo a lo que iba es que tienes que manejarte en libertad, manejarte en responsabilidad y el caso latinoamericano no es más que el efecto de lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos, que es de alguna manera un debilitamiento de las bases clave por lo menos de esta vertiente occidental que vivimos, que es asumir el humor como un género más y asumir desde el punto de vista político que la tolerancia es importantísima, la tolerancia y la convivencia van de la mano y efectivamente a mí no me puede gustar tu chiste, pero me gusta. Fíjate que el siglo de las luces se marcó con Voltaire. Voltaire era básicamente un humorista, se encantó, se lució echándole broma a la Iglesia Católica y bueno, es una de las bases clave para entender el mundo actual. No pienso igual que tú, pero defiendo tu chance de que lo digas. Es así. Vamos a seguir en la siguiente parte con Joaquín Ortega hablando del humor y nos vamos a meternos un poco más profundo en la historia de las ideas políticas y un área de experticia de Joaquín, las distopías. Rousseau, yo creo que fue el primer políticamente correcto. Rousseau de estos seculares modernos. Cuando a Rousseau tú lo felicitabas para decirle, coño, me gustó mucho lo que te escribiste, él comenzaba con, porque me lo está diciendo. Con todo el mundo terminó peleado. Enfermo como todo eso. Con todo el mundo terminó peleado. Protoñanga. Y el único sitio donde aparentemente Rousseau se sentía bien era ante prostitutas. Él tenía esa cosa de que él tenía un fetichismo por las nalgadas. Entonces vamos a usar en jerga, era un pervertidito. Qué risa, güey. Sí. Eso y mandó con los carajitos para el coño. Tronco de padre, güey. Ah, sí. Bueno, es que a él le habían hecho eso. Sí. O sea, él repitió el esquema. El Emilio fue solo un rato. Sí, personaje. A mí cada vez cuando algunos historiadores... No, el modelo democrático de Rousseau, chamo, ahí me da náusea, güey. Bueno, porque y los modelos de democracia son estos dos. Estos dos, señores. El peor es el gangarismo, güey, que bueno, es perfecto porque es el protoñangro. Rousseau y Hegel son perfectos para los comunistas. Y el Platón. Y para los fascistas. Ellos sirven de origen porque Rousseau tiene esa cosa romántica del que el fascismo se nutre, que a la gente se le olvida que el romanticismo Giordano Bruno tuvo de su producto el fascismo. De bola. Y bueno, vamos a hablar esto al aire.
Bienvenidos una vez más a Perípatos. Hoy estoy con esta serie, mi invitado Joaquín Ortega, colega politólogo. Joaquín Ortega fue mi profesor en la universidad en una materia lectiva llamada Utopía y Distopía, Poder Político y Cine. Y Joaquín tiene una larga carrera, como han escuchado en las partes anteriores, como humorista, como comediante, como guionista, como talento de radio. Y ahorita, también lo cuento, es mi socio en un proyecto de comedia que estamos por estrenar este año, si consigo financiamiento. Caigan con los cobres. Joaquín, estamos ahorita justamente hablando entre sección y sección, estamos hablando fuera con el micrófono apagado, hablando sobre la corrección política. No me preguntes cómo agarré y mencioné, metí a Rousseau en este peo. Esa joya. Sí, a la joya de Rousseau. Y yo te contaba que a mí me da un escozor anal horroroso cuando leo a alguien referirse a Rousseau como el padre de la democracia moderna. Increíble. Bueno, es que solo porque la teorizó. Y la teorizó horriblemente, en mi opinión. Sí, además, bueno, haciendo recorta y pega de la República y de Platón, y haciendo recorta y pega de la República Romana. Pero bueno, en última instancia, perdón, de la República Griega. Una de las cosas que tiene Rousseau, que ya lo hemos conversado un montón de veces, es que, bueno, es una mata de incongruencias, ¿no? No solamente su vida y su escritura, cosa que a veces uno no critica porque el texto y el contexto tampoco es parte, pues, de la interpretación desde la teoría política, o de historia de las ideas, o de historia de los conceptos, pero efectivamente ya eso lo ha planteado largamente Quentin Skinner, ¿no? Pero en el fondo, nada, es un tipo incongruente porque, bueno, escribió el Emilio y regaló a los hijos, o sea, lo que decíamos hace un rato, o sea, él repitió el esquema que ya lo habían abandonado y lo dejó por su cuenta. Y de nuevo, ese tema, pues, ese afán de la libertad, y bueno, vas a ser libre, y si no quieres libre, te vamos a obligar a que seas libre. Exacto, Rousseau es como si dijéramos, como si Rousseau hubiese dicho, la libertad es este modelo de perfección que está acá arriba, y como tú, asqueroso mortal, no puedes llegar a él, entonces te voy a mantener dominado con esta cosa horrorosa que él plantea en su texto más famoso, se me acaba de ir el nombre. Sí, el primero que ganó el premio este. Sí, ya lo voy a recordar. El contrato social. Y lo han vendido como origen de la democracia, pero lo que mucha gente que dice esa estupidez no sabe es que Rousseau es casi al mismo tiempo el padre de los más remoto de los totalitarismos de derecha y de izquierda. Totalmente. Que él y Hegel y Platón le funcionan prêt-à-porter, porque además vamos a estar claros, o sea, vienen de la misma familia. Nosotros lo hemos conversado, bueno, miles de veces en clases de ciencia política, y bueno, en la primera internacional habían tres grandes amigos: Shaw, el comunista inglés, Mussolini, cuando era comunista, y Vladimir Ilich Lenin, y los tres iban para arriba y para abajo, cabeza birra. Entonces, bueno, en la segunda internacional ya estaban peleados, pero la palabra camarada es originalmente fascista, porque fue Mussolini el que la inventó. Entonces, bueno, son primos hermanos, y de nuevo, o sea, afortunadamente han aparecido más de un contexto ahí de audiovisual viral, echando el cuento de Giordano Bruno y todo ese tema, pero a Giordano Bruno le encantaba Rousseau. Mira. Entonces, bueno, el punto aquí de los totalitarismos es que se cuelan muy fáciles con esos discursos que homologan a la gente en nombre de la libertad, o en nombre de la justicia, o en nombre del respeto de las minorías. Efectivamente, mientras más democracia haya, mientras más tolerancia exista, a mí me gusta mucho decir vive y deja vivir, o vive y deja morir, como diría James Bond, ¿no? Pero vive y deja vivir. En última instancia, creo que el mundo es lo suficientemente grande para que la gente viva con tranquilidad, sin necesidad de imponerle un modelo a otro. Y de nuevo está el tema de los exhibicionismos, el tema de la formación. Una cosa es tú ver un gay parade adulto, y otra cosa es ver un gay parade demasiado perversito con chamos adelante. Yo tengo un montón de panas que dicen: pana, yo ya dejé de ir a los gay parade porque se volvieron locos. Entonces, el punto que debería ser al revés, ¿no? Sí, porque en última instancia... Porque tiene una función reivindicativa. Sí, pero abusas del performance, y entonces dice: mira, hay cosas que yo he visto en gay parade que nada más veía en fiestas privadas o en locales privados. Entonces, o sea, tú no puedes llevar el fisting a la plena calle. A la calle, ¿no? Exacto, enfrente de un Macy's. Entonces, bueno, eso también existe, ¿no? Entonces, bueno, esos excesos a veces son buenos, son malos. Uno los entiende y los filtra y los procesa porque es adulto, pero no toda la sociedad es así, no todo el mundo comparte los mismos valores. Yo sí creo que si uno es demócrata estructural, tiene que aceptar todas las diferencias democráticas dentro de un país. Y bueno, y entra, por supuesto, la paradoja de la democracia. Vas a tolerar al intolerante, vas a asumir en democracia al que quiere destruir la democracia. Bueno, y entra, por supuesto, el tema del republicanismo, y esa hermosa frase de Felipe González cuando lo agarraron con los pantalones abajo después de que las GAL matan a unos terroristas de la ETA, y le dicen: mira, pero mataron a estos terroristas de la ETA y tal. Y Felipe González dijo: bueno, la democracia también se defiende en las alcantarillas. Entonces, bueno, es una
versión muy republicanista de el mantenimiento de la razón de Estado, o en este caso del modelo democrático. Ahora, te pregunto a ti como humorista y como politólogo y especialista en la historia de las ideas y con amplia experiencia, ya no es una pregunta teórica, sino una pregunta vivencial tuya. ¿Tú como humorista tienes algún tema tabú? Mira, ¿Hay algún área que tú dices, sí, no voy a hacer chiste de esto? Sí, no? yo trato de reírme de todo, inclusive de las enfermedades, porque tú lo que estás haciendo, en este caso, suena medio Krishna y todo, pero estás celebrando la muerte de la muerte. Cuando tú te burlas de una enfermedad, no te estás burlando de la persona que tiene un cáncer o que le falta una pierna o que tiene una enfermedad terminal. Te estás burlando es de la muerte. Eso muchas veces la gente no lo entiende de buenas a primeras. Cuando te burlas de un defecto físico, no te estás burlando de la persona que padece el defecto físico. Te estás burlando de esa diferencia que no te deja de ser humano, sino que te pone por encima de la humanidad. Entonces, bueno, eso es uno de los puntos clave que la gente a veces dice, bueno, ¿por qué se meten con todo el mundo? No abusan y tal. Hay un chiste que yo jamás he hecho, entre otras cosas, porque yo le tuve mucho cariño a un profesor mío en el conservatorio que se llamaba Carlos Duarte, que fue la primera persona que yo supe que murió de SIDA, y era un tipo maravilloso, un sentido del humor inmenso, con una pedagogía a uno, todos sus amigos lo querían, y fue de verdad para mí muy duro saber que ese pana se murió de SIDA. Entonces, yo una vez vi un chiste de un tipo que yo admiro mucho, que es Seth MacFarlane, que es chiste sobre el SIDA, y él hizo como una especie de canción de Broadway sobre el SIDA. Entonces es terrible. Ese tema yo jamás lo haría. Hay temas que uno a veces dice, cónchale, toco este tema con los viejitos, con los niños, con los animales, pero de nuevo, o sea, el verdadero humor negro tiene una mezcla perversa, que es, lanzas el ácido, pero también tiene que tener algo de ternura. Es decir, tú no puedes, exacto, tú no puedes lanzar todo el vitriolo sin darle algo de cariño a esa persona que entre comillas estás burlándote, o que estás burlándote del momento más terrible de alguien, que es cuando se está enfrentando a la muerte, ¿no? Es también una posición filosófica ante la vida, ¿no? Hay una famosa frase escrita, creo que es por Tennyson, con respecto a la carga de la carga de la caballería ligera, que terminan todos muertos. La de Sudán, aquella. Y entonces, 1898. Exactamente, que es la que, entre otras cosas, creo que la dramatiza de Trooper de Iron Maiden. Entonces, bueno, en ese evento, los tipos mueren, todos los ingleses, pero entonces antes de caerse a plomo con el enemigo, le dicen, mira, pero creo que nos van a matar y nos vamos a morir. Y le dice uno de los tipos, es un hermoso día para morir. Es decir, es una suerte de revisión existencial, o sea, es un hermoso día, pero qué mejor día que este para morirse, ¿no? También después lo llevan los Trekkies, la filosofía Klingon y tal, ¿no? Entonces, bueno, el punto central es que tú puedes burlarte de todo, pero hay cosas que efectivamente a ti te tocan. Yo jamás haría chistes, ni me burlaría de los estudiantes violados y asesinados en Venezuela, no solo en 2014, en 2017, sino todo lo que ha ocurrido en todos estos 18 años de dictadura que después se convirtió en tiranía. Jamás podría hacer chistes de eso. Jamás podría hacer chistes yo de madres que pierden a sus hijos. Jamás podría hacer chistes yo sobre la guerra de Siria. Jamás podría hacer chistes yo sobre, por supuesto, todo tiene su momento y todo tiene su vamos a decirlo así, su momento de quiebre y de liberación. Claro, la gran pregunta es si es muy pronto o es muy lento, ¿no? Creo que este pana, que es de apellido Gilbert, hizo una vez un sketch sobre las Torres Gemelas, recién tumbadas las Torres Gemelas. Entonces digo, ¿qué? Es muy rápido, it's too soon, algo así por el estilo dijo. Entonces, el punto es sí, yo sé, Godfrey, que hace la voz del loro en Aladino. Ajá, y Godfrey es el que tiene el sketch de los aristócratas. Él dice que se tiene que despedir rápido porque tiene que agarrar un avión que va al Empire State. Exactamente. Entonces es muy rápido, es tu son. Y esto fue como 3 meses después de las Torres Gemelas. Exacto. Entonces, bueno, puedes romper con eso, chévere, puedes decirlo. Seth MacFarlane, hablando de él, por cierto, él dijo, yo iba en un avión que iba que fue el que chocó en las Torres Gemelas. Entonces la gran pregunta que yo me hago como humorista, dice Seth MacFarlane, ¿me quedo pegado en que me pudo haber muerto o sigo escribiendo humor? Yo soy humorista, tengo que seguir escribiendo humor, no puedo quedarme en eso. Entonces me parece que es un buen ejemplo el de MacFarlane. Ahora, efectivamente hay temas tabú. Yo creo que no existe ningún tema tabú. El punto fundamental es asumir con qué puedes lidiar tú éticamente y con qué puedes lidiar tú moralmente. Los grandes, hablamos hace un rato de los enciclopedistas generaron una tradición maravillosa que fue dos vertientes de la misma gente, anticatólicos y antimasónicos. Hay un famoso autor que se llama Leo Taxil, que fue como una especie de varios personajes a la vez,
que escribían libros en contra de los masones y libros en contra de la Iglesia Católica. Y era el mismo grupo de gente, los mismos panas haciendo locura. En Venezuela ha pasado miles de veces con tema del humor, desde los humoristas de Caracas, ¿no? El camaleón era un rato con el gobierno y otro con la oposición. Exactamente, que es la tradición de las cosas que pasaban aquí desde el siglo XIX, ¿no? Hoy estabas con los azules, después estabas con los rojos, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de humor, ese tipo de poner el dedo en la llaga, sabiendo que las dos partes pueden reírse de las cosas que tú dices, son maravillosas. Tengo un libro de esos de tradición antimasónica de Leo Taxil que me parece maravilloso porque es la base también del humor surrealista de las caricaturas, en donde dice, el diablo llega a las reuniones de los masones y se aparece como un cocodrilo, y cuando se convierte en cocodrilo se sienta a tocar el piano. Qué cosa más psicótica, más loca y más divertida. Parece algo de Metal Hurlón. Exacto, y parece Heavy metal. Parece también una caricatura, no sé, de Chuck Jones o de Walter Lance. Sí, de Tex Avery, algo así. Tex Avery, o sea, las de los Fleischer, las de los hermanos exactamente, Fleischer, que eran súper surrealistas. Ajá. Entonces, esos elementos están allí presentes y es perfecto. Bueno, nada, pensemos en los cuentos de Canterbury. Pues en los cuentos de Canterbury hay un trasero que defeca cardenales. Eso es un chiste maravilloso y es fundamentalmente también además del tema anticlerical, es un asunto que también obliga a repensar desde la irreverencia, porque por la irreverencia mismo no tiene sentido. La idea es ponerte en el lugar del otro para saber si lo que está haciendo es correcto o no. Es así. Bien, ahora sí, en la siguiente parte vamos a salirnos un poco del humor y vamos a entrar en el tema utópico-distópico, del cual Joaquín es un experto y cuya conocimiento quiero aprovechar para compartir con todos ustedes. Como los cuadros del Bosco. Exactamente. Marico, qué bolas del Bosco, qué vaina tan arrecha. Que a mí de chamo me producía. Marico, el jardín de las delicias. Todavía los semiólogos analizan los cuadros y van cuadro por cuadro y este personaje acá atrás que nunca habíamos visto y cosas así. Bienvenidos a Perípatos. Una vez más estamos aquí con Joaquín Ortega. Hemos seguido una serie que empezamos con José Rafael Briceño sobre el humor, pero como Joaquín no solo es humorista, así como José Rafael no solo es humorista también, estuvimos en el caso de José Rafael hablando también de corrección política, algo de lo que hemos hablado aquí con Joaquín, pero quiero aprovechar que Joaquín, en calidad de politólogo y experto has desarrollado toda una carrera en el estudio de las ideas políticas y te has metido también con tu fascinación que compartimos ambos por la cultura pop. Te has metido también mucho en el campo de la literatura y el cine, sobre todo especializándote en el cine utópico/distópico. Uh-huh. Y ciencia ficción, exacto. Exacto, que es un subgénero de la ciencia ficción. Digo distópico, utópico, porque se supone que la utopía es el mundo maravilloso del futuro en el que todos vamos a vivir bien, y se supone que la distopía entonces por contra es la respuesta negativa de que no, mira, el futuro va a ser una porquería, como dirían en el show de la TV, ya no nos van a dejar subir. Pero cuando uno lee la utopía original, cuando uno lee La República de Platón, Politeia, que es como se llama ese libro originalmente, cuando uno lee la utopía de Tomás Moro, ahí no hay nada de ideal en ese mundo que ellos describen. Es bastante distópico. ¿Cuál es la esencia de la utopía, o entre paréntesis, distopía? Sí, bueno, fundamentalmente es el tema del lugar. O sea, utopos es un lugar inexistente, y distopía es como la utopía que se pone picha. En última instancia, las utopías, es decir, los lugares inexistentes en donde todo el mundo se va a portar bien, donde vas a tener orden, donde vas a tener progreso, donde tienes todos los alimentos y los bienes ya previstos, es uno de vamos a decir así, los desideratum de estos textos utópicos, ¿no? El caso que comentabas, el caso de Platón, tiene unos elementos bien perverso porque, bueno, es tomar a los niños y convertirlos de alguna manera primero en unos soldaditos y después que los vas a educar. El modelo espartano. Las mujeres haciendo una cosa, las mujeres otra, es un tema estamental, ¿no? Y luego vienen estas utopías del Renacimiento, que hay un texto que se llama justamente así, del Fondo de Cultura Económica, donde se revisa la utopía de Campanella, la de Bacon y la de Moro. Y bueno, tú ves que dan por sentado que ya está todo listo. Es decir, la gente se pone de acuerdo y ya está el lugar en
en donde estás viviendo y está funcionando todo perfecto. Casi siempre son islas, casi siempre tienen que recurrir también a algo de Deus Ex Machina, porque en el caso de Moro o en el mismo caso de Campanella, tienes que recurrir cuando tienes un enemigo exterior, tienes que contratar mercenarios, es decir, estás pensando que el mundo alrededor no es que está mejor, sigue estando en el mismo estilo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo divertido y lo que me parece interesantísimo de la utopía y la distopía? Que básicamente son experimentos mentales, es decir, tú te puedes imaginar cómo va a funcionar un mundo donde todo el mundo es chévere o un mundo donde todo el mundo es muy malo, en donde todas las personas se convierten muy malas o empiezan a perseguirse, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí entra el tema de la literatura, ¿no? La primera utopía, mejor dicho, la primera distopía moderna de la cual uno tiene más o menos referencia es una novela de un ruso que se llama Yevgeny Zamyatin, que se llama Nosotros. En Nosotros tiene 3 o 4 cosas que son muy interesantes porque prefiguran algunas cosas que ya estaban también en The Shape of Things to Come de H.G. Wells, ¿no? Que es algún tema de la tecnología, el tema de la rapidez en las comunicaciones. The Shape of Things to Come no es posterior a Nosotros. Creo que es posterior por unos años. No, creo que es un pelín antes, ¿Sí? si no me equivoco. Porque incluso, hay que revisarlo, exacto, porque incluso H.G. Wells es uno de los iniciadores del género que llamaríamos de desastre. El primer meteorito que yo leí que caía es una novela de H.G. Wells, un cuento de H.G. Wells. Entonces, bueno, vamos a revisarlo. Pero, en última instancia, el punto aquí es que Zamyatin revisa un tema vamos a decirlo así, de conducta, es decir, está prohibido fumar, está prohibido la comunicación sin supervisión, ya es como un régimen de alguna manera prepolicial o parapolicial y se conecta con elementos de la realidad. Pensemos nada más en Hitler, que fue la primera persona que prohibió a la gente fumar. Entonces la gente que es Hitler era muy correcto, sí. no brindaba con agua mineral, no fumaba, le gustaba crear parques nacionales y jugar con los niños. Siempre habían fotos con perritos, le gustaban los venados y no los mataba. Entonces, bueno, ese mundo a veces súper puritano se conecta pues con unas perspectivas que son de dominación y de homologación de los patrones. Entonces, bueno, ese tipo de novelas, después de 1984, Brave New World de Huxley, van conectando pues el tema de un futuro que no es tan bonito como se había pensado y además de eso viene el tema de las adaptaciones. Las adaptaciones cinematográficas juegan un poco más con las pesadillas y con las locuras que pudieron haber ocurrido durante los años 40, 50 y 60, ¿no? Entonces, efectivamente, la utopía es un lugar inexistente, la distopía es ese lugar inexistente llevado a sus peores consecuencias, que puede ser o industrial o postindustrial, pero también puede ser muy bucólico, puede ser un poco en la onda de la Handmaid's Tale de Margaret Atwood, que se ha puesto de moda, ¿no? Mira, ya lo conseguí. Cuéntame, ¿de qué año es? Nosotros es de 1921 y The Shape of Things to Come del 33. Ah, ok, entonces primero fue Zamyatin. Sí. Entonces fíjate 33. Predijo al estalinismo. Así, y fíjate, varios años años. Qué divertido el tema del 33, el ascenso pleno de Hitler, ¿no? De Hitler, entonces, bueno, el interés por estudiar esos lugares inexistentes y la aplicación de ciertas teorías que supuestamente son beneficiarias para todos, ya la hemos vivido. Es el caso típico del estado de bienestar. El estado de bienestar funciona mientras hay plata. Cuando no hay plata para repartir, ya el estado de bienestar deja de ser táctico para convertirse en una tremenda carga estratégica, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha ocurrido en el mundo? Bueno, hay que buscar nuevas formas de financiamiento, hay que reinventarse, tienes que poner a los ciudadanos a trabajar. El estado de bienestar no puede ser para todo el mundo, para todo el tiempo y a cada rato. Entonces, bueno, veamos los bemoles que ocurren en Francia, ¿no? Una pareja de franceses que tienen un hijo versus una pareja de musulmanes que tienen 12 ya. Entonces, bueno, eso se va convirtiendo pues en un constante desangramiento de esa liquidez que ya no tiene el Estado. Fíjate, el término utopía que se utiliza aquí básicamente deriva de la famosa utopía de Tomás Moro del siglo XVI. Yo creo que si los pensadores del siglo XVI pudiesen revivir una semana en el mundo moderno, Aristóteles, Platón, toda esa gente, y viesen cómo vivimos hoy en día y las cosas que son posibles, el nivel de control político al que hemos llegado, pero también el nivel de libertad y de espacio de libertad, yo creo que ellos llegarían a la conclusión, esto se me ocurrió ahorita oyéndote, que hemos llegado a un mundo bastante utópico y al mismo tiempo a un mundo bastante distópico. Totalmente, a la vez es que porque tenemos tenemos un espacio de libertad que ni soñado tenía esta gente, pero al mismo tiempo tenemos un control, una invasión de la privacidad. Sí, es la jaula. Jamás se hubiesen imaginado en la época preindustrial. La jaula de hierro de Weber, de alguna manera está vigente. El panóptico del modelo pensilvánico que después desarrolla Foucault también está ocurriendo. Otra vertiente también de la utopía
Es interesante porque hay algunos exégetas que dicen que el interés que tenían estos, vamos a decirlo así, estos primeros desarrolladores del tema o revisionistas del tema de la utopía era justamente, en vez de utopos, era eutopos, es decir, el lugar bueno, utopía. Entonces, este también tiene un carácter de bondad natural y de nuevo entramos en el tema que todos los filósofos y los politólogos todavía se debaten. El tema es Hobbesiano versus Rousseau, ¿no? Entonces, ¿somos buenos por naturaleza? ¿Somos malos por naturaleza? La gran pregunta, ¿no? Y de nuevo ahí entraría pues hasta el tema del gen egoísta, ¿no? Entonces, sí, bueno, exacto, que ya... ¿Qué es la versión científica? El enfrentamiento del gen egoísta contra el gen altruista es redescubrir en el plano biológico el viejo debate filosófico de la naturaleza buena o mala, ¿no? Así es. En última instancia... La ciencia está comprobando la filosofía y no al revés. Exactamente. En última instancia, mucho de lo que dicen los psicólogos tiene mucho que ver con la realidad. O sea, tú eres una parte naturalmente consciente, tienes una bondad natural, como pudiera decir Philippa Booth, pero a la vez tienes una maldad natural que se puede potenciar por tu contexto intrafamiliar o por tu contexto cultural. Por lo menos las entrevistas que le han hecho a muchos jóvenes que nacieron en guerras y que fueron niños de la guerra o que fueron soldados, yo decía, yo mataba porque no sabía hacer otra cosa, ahora construyo cosas de madera. Lo dicen los que de alguna manera se integraron al mercado colombiano. Muchos de los chamos que estaban en la guerrilla se convirtieron en talabarteros, en chef, en personas que están desarrollando toda una suerte de nuevas, vamos a decirlo así, de nuevas tesituras que jamás pensaron que iban a conseguir. Me estabas diciendo eso y me estaba acordando de estos niños de la guerra de África occidental y cómo algunos de ellos ahora se han reconvertido en mercenarios, pero de estas empresas contratistas internacionales que llevan a combatir en diferentes... Así es, lo único que sabes hacer eres un mercenario. Entonces lo único que saben hacer es eso, ¿no? Pero también estaba pensando en gente como Gilbert Caro aquí, que de haber sido preso por delitos que él confiesa haber cometido, ahora es un activista político a quien respeto muchísimo y quien lamentablemente está preso ahora por enfrentarse al poder. Pensando el poder que porque tuvo un pasado malandro a nadie le iba a importar, ¿no? Así es. Vamos en la siguiente parte a hablar un poco de ahora ya del género distópico, de algunas recomendaciones tuyas, algunas que tú creas que sean referentes tanto en la literatura como en el cine o en el cómic o incluso en la música, alguna recomendación para nuestra audiencia. Eso lo vi en la televisión alemana hace poco. Niñitos de la guerra, esos que en Sierra Leona que estaban desnutridos, ahora los ves con unos uniformes internacionales, pero niños ya de 21 años, sí, de 22 a 25. Soldiers. Exacto. Universal Soldier. Una vaina así, esos chamos no van a saber hacer más nada. ¿No? Qué horrible. ¿No? Yo creo que la mejor esperanza es que se mueran a los 30, porque después... Yo tengo el de Samiaten en la casa, todavía lo tengo envuelto en plástico, pero me da miedo leerlo, porque a mí 1984 me dejó una depresión de un puto mes. Ay, horrible, ¿no? Y lo leí en 2003. Yo leo esa mierda ahorita y me pego un tiro. Sí, lo bueno de nosotros es que no... O sea, tiene un estilo, en alguna medida, medio pendejón, pero al final no es tristón. Ok, pero no me lo spoilé. Okay. Seguimos en Perípatos con Joaquín Ortega, mi colega politólogo, profesor mío en la universidad. Estuvimos hablando en las primeras secciones de este programa sobre el humor y su naturaleza. Joaquín tiene una amplia carrera como guionista y locutor. Es ahora socio mío en un proyecto de comedia que estamos por estrenar en lo que consigamos financiamiento. Pero también lo conocí ya personalmente, fue como profesor de una materia lectiva llamada Utopía y Distopía, Poder Político y Cine. En las secciones anteriores habíamos estado discutiendo el concepto filosófico histórico de lo que es una utopía, y ahora para acercarnos más al público te había dejado en la parte anterior que habláramos de una recomendación ya, de que hablásemos ya de obras concretas, ¿no? Por ejemplo, las distopías como la más clásica, la que está en la boca de la gente, que muchas veces la repite sin haberla leído, es 1984 de George Orwell, publicada originalmente en el año 1949. Es una... Bueno, Iba a describírselas, pero no, prefiero que se la lea. Pero tú recomendabas en la sección anterior la que todo el mundo considera que es como una de las cuatro grandes junto con 1984. 1984 es la más famosa porque como es la anglosajona, los anglosajones se han dedicado a promoverla y porque describió una serie de arquetipos muy comunes
totalitarismo, pero todos consideran, que tú lo mencionabas en la sección anterior, que como que el padre de la distopía moderna es Yevgeny Zamyatin con su novela de 1921, Nosotros. Yo la tengo en la casa, no la he querido leer y lo confieso, la tengo todavía envuelta en el plástico porque cuando yo leí 1984, en el año 2003, me dejó una depresión de un mes. Yo leo una vaina como esa en la actualidad y me pego un tiro. Bueno, no porque no hay balas, me tiro al metro, si es que pasa, si llega temprano. Capaz uno se tira al metro y tiene que esperar 15 minutos que llegue el tren. Pero hay como 4 grandes que son Nosotros de Zamyatin, 1984, la acabas de mencionar también, la de Huxley, Brave New World. Brave New World, Un Mundo Feliz en castellano, de 1936, si mal no recuerdo. Que por cierto... Y Regreso al Mundo Feliz. Que es como una visita en los años 50, ya le hace como un revisionismo. Sí. Por cierto, en la introducción, en el prólogo del autor de Un Mundo Feliz, publicada, si mal no recuerdo, en el año 36, Aldous Huxley dice que para el año 2000 todo el planeta va a ser totalitario. Imagínate. O sea, mira, qué virtud que se equivocó, ¿no? Luego tenemos en el año 49, 1984, y luego, ahorita se me va el año, pero creo que es de los 50, tenemos Fahrenheit 451 de... se me acaba de ir el autor. No es Asimov, es... Sí, el otro de la ciencia ficción, sí, famoso. También se me olvidó, ya nos acordaremos. Ahorita ya preguntamos al señor Google. Exacto, ya estoy quitándole el avión al teléfono para buscarlo. Pero, bueno, además de estas 4 que son como que la referencia obligada y uno no se puede poner a hablar de distopía, todas tienen un elemento común, todas enfrentan al individuo contra un estado totalitario. Pero esa no es la única forma de distopía, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos en tu curso veíamos la distopía anárquica, vamos a llamarlo así, que es como Mad Max. Así es. Son mundos sin Estado. Sí. Sí, te dejo a ti Exactamente. Fíjate, de esas anárquicas también está Iron Hill, que es también una novela clásica del principio del siglo XX, ya me voy a acordar del autor también. Y hay 2 que me gustan mucho, que son contemporáneas. Una se llama Soylent Green, que es la No Make Room, que es originalmente la novela, que después la llevan al cine. En el año 73, por ahí. Con Charlton Heston, y hay 2, una por cierto que a ti te gusta mucho, que es Children of Men de P.J. Harvey. Sí. Ese texto está muy bueno, además que tiene una cantidad de elementos interesantísimos. Arranca en el 2021 justamente. Así, lo tenemos encima. Fíjate, hay un par de cosas, de elementos culturales de las distopías que siempre es importante ver. Hay un disco de Rush que se llama 2112. Ese disco tiene pues es una distopía muy cuasi religiosa, es futurista, es limpia, es higiénica, etc. Hay una novela que no tuvo mucha acogida en su momento, pero después inspiró una película que se llama Logan's Run, que de alguna manera después se convirtió en serie de televisión con algunos capítulos que me parecieron maravillosos en su momento. Y bueno, tiene que ver con un grupo de jóvenes que viven hasta los 30 años que le meten el cuento. Fahrenheit 451 es de Bradbury. Exacto. Gracias, señor Google. Señor Wikipedia, gracias. Nos recordó. Esa historia, que es la carrera de Logan, habla pues de jóvenes que viven hasta los 30 años porque hay una sociedad de viejos que así de alguna manera se lo agencia para que no haya sobrepoblación, etcétera, jugar con un mito, etcétera. Algo que luego rescataría In Time, en el año 2011. Exactamente, que es de Andrew Niccol. Que es uno de mis directores favoritos, solamente por Gattaca, que es una gran director de una de mis grandes películas favoritas. Que es una gran distopía desde todo punto de vista, ¿no? También. Bueno, entonces 2112 de Rush es un disco introductorio para estos temas. También no es una distopía propiamente dicha porque es más bien una parodia de la política. De alguna manera Chesterton decía que una parodia era una verdad puesta de cabeza. Animal Farm, Rebelión en la Granja de Orwell, también es muy importante para revisarla. Hay una distopía contemporánea escrita por un cubano en España que se llama Rebelión en Catania. No me acuerdo ahorita el autor, pero se los voy a hacer llegar cuando montemos el blog. Les voy a enviar el link al PDF que él lo puso gratuito. Y creo que es muy importante el tema de ver el tema de las adaptaciones. O sea, las distopías funcionan muy bien en el tiempo porque, en términos cinematográficos, porque siempre hay como una especie de joven que se revela el poder, es como una especie de rebelde que ayuda a la familia, etcétera. Entonces, bueno, pensemos en los Juegos del Hambre, pensemos en todas esas películas que están conectadas con eso. Pero efectivamente creo que un punto clave es revisar Nosotros de Zamyatin y Brave New World, que están muy conectados
conectada con lo que pudiese ser el tema de los químicos, ¿no? Además que, bueno, esa división entre mujeres para el placer, mujeres para casarse, cuando estás contento te metes soma, cuando estás triste te metes soma. Entonces, bueno, es un poco lo que fue de alguna manera la explosión del Prozac, ¿no? Y eso luego lo rescata un poco George Lucas en su ópera prima THX 1138, que Exactamente. una joya inapreciada por las masas. Así es que tiene ese momento, ese cameo divertido donde está en el carro y está uno de los policías y dice, mira, hay un Wookiee en no sé dónde. Atropellaron un Wookiee. Atropellaron a un Wookiee. Sí. Que eso fue una improvisación del DJ que hizo la grabación y a Lucas le encantó el nombre y la rescató para el proyecto que tendría 6 años después. Esa película también es interesante porque además juega con una estética que es hasta opresiva, porque llega un momento en que tanta blancura te termina como quemando la retina, pero es justamente el juego, ¿no? De que fíjate que la cárcel no tiene paredes. Asunto séptico, es terrible, ¿no? Tan terrible como la vida venezolana. O sea, nosotros no vivimos en una cárcel, pero estás ligando a llegar a tu casa para ponerte bajo llave, ¿no? Verga, ¿verdad? Qué eso, trágico. Eso es una de las cosas más terribles que tiene la realidad actual, que es que nadie te está obligando a encerrarte, pero tú quieres encerrarte y cuando te trancas la reja estás contento. ¡Ay, por fin, estoy chévere, estoy preso en mi casa! Es que terrible, no lo había visto, sí, ya me deprimí más. Sí. Coño, creo que hay una caricatura de Kino muy vieja que está un tipo también como en cuclillas, metido en una esquina y dice, aquí está mi llave y estoy guardado, nadie me va a robar mi libertad. Qué bueno. Qué terrible. Qué locura. Fíjate, pero en la anarquía, la distopía totalitaria, vamos a llamarlo así, vamos a crearse sujeto. 1984, sí. Nosotros. Alphaville también es una... Alphaville, ¿verdad? Que además, tiene toda la... monotemática maravillosa. Pero además tiene estéticamente toda aquella cosa de la Nouvelle Vague, de que no voy a hacer ningún sitio de ciencia ficción. Tú vas a simular que estás viendo una maravillosa película. Colossus, que es una película de los finales de los 60, también gringa, muy buena. Pero lo que te iba a mencionar, fíjate, esta particularidad que he notado, en las distopías totalitarias, el protagonista es un libertario que no soporta la opresión, grosso modo. Pero en las utopías anárquicas, el protagonista es más anárquico que el mundo en el que vive. O sea, Mad Max es mucho más anárquico que el mundo en el que se enfrenta. De hecho, él ayuda a esta gente. Vamos a hablar de Mad Max 2, que es como la The Road Warrior. La que en Estados Unidos tuvieron que llamar The Road Warrior porque nadie sabía que había una Mad Max 1. Pero en Mad Max 2, el personaje de Max es que ayuda a esta gente a escapar con la gasolina, es como que, bueno, porque me conviene y después los dejo solo y me voy yo para el carajo. Y es todavía más anárquico que el mundo en el que vive esta gente, ¿no? Así es. Bueno, y en última instancia también es la dinámica del western. Siempre viene un tipo a ayudarte y después se pierde. Ajá, exacto. Y fíjate que en otra distopía que yo considero que es anárquica, la Blade Runner original, porque vemos organismos del Estado, pero es como si el mundo formal estuviese sobrepasado por la sobrepoblación, por el exceso de gente que hay, y la policía es completamente irrelevante. Totalmente. En la original, no me voy a meter ya con la secuela ahorita, que si bien es una película que como película me agradó, me gusta para esquematizar al género distópico, quedarme con la original del año 82, ¿no? Que tiene todos unos códigos muy, muy sutiles y muy genialmente planteados. No sé si tú... Antes de que existiera prácticamente el tema de la posmodernidad, ya estaba prevista ahí, pues era una mezcla de géneros estéticos muy interesantes y además también algo que estamos viviendo, pues una mezcla de géneros estéticos, una mezcla de idiomas, ¿no? Porque también escuchabas una suerte de dialecto, había una especie de nuevo esperanto que era base de varios idiomas, está el tema de la ciencia y la supervisión. Creo que es clave porque de alguna manera también concentra todo lo peor de la tecnología con todo lo peor de lo que puede ser un mundo opresivo, pero también tiene las bondades y la belleza del film noir. Bueno, de alguna manera también se separa del texto de Philip K. Dick, porque bueno, muchísimo, además no estaba... O sea, no está casado Decker, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y hay una cosa maravillosa en la novela. Hay una especie de basura que se autorreproduce, que aparece en las calles, que es bien interesante porque es una especie de, vamos a decirlo así, como de spam tecnológico, una especie de clústeres. Y eso, por supuesto, no está en la película porque no existían los efectos para hacerlo, pero en algún momento eran como unas especies de esas grandes bolas de paja que aparecen en las películas del oeste. Los tumbleweeds. Pero en este caso eran como una especie de basura autorreproducida, que es súper interesante porque, bueno, para variar, Philip K. Dick siempre llegando a cosas de la vida cotidiana, pero que... A través del LSD. Así es, y el I Ching, ¿no? Y luego tenemos hay una distopía moderna reciente, a mí en particular me encantó mucho, para mí es una película 10 de 10,
Es una película que mucha gente no entendió, pero afortunadamente a mucha gente que me es referencia personal le gustó. Hair, del año 2013. Ujú. El elemento distópico está en esta... Además en las relaciones personales. En las ¿no? relaciones personales, cómo nos enamoramos de la tecnología y luego la tecnología nos manda para el coño como Totalmente. cualquier otro ser humano, ¿no? Es maravilloso. A mí Más eso me pareció tan genial. Era como pre-Siri, ¿no? Ajá, exacto, sí. Es como O pre-Alexa. que a mí Siri, mucha gente dice, ay, Siri es como Her, pero yo en Siri veo a Skynet. Así es. A mí me preocupa. Igual que lo que está ocurriendo, hay una película menor de ciencia ficción que también tiene elementos distópicos, que es Cherry 2000. Cherry 2000 es una muñeca sexual y el tipo se enamora de esa muñeca sexual. En el fondo es Pigmalión otra vez. Es Pigmalión, exacto. Pero, bueno, ya vemos en el mercado no solamente las vaginas portátiles, sino las muñecas estas de sexuales, las sex dolls, que se están vendiendo. Pero si había alguna duda que había gente depravada y perversita, ahora en los niveles de compra lo demuestran, ¿no? Sí, porque además, ahora que dijiste eso, ¿qué impide que de repente comienzan a salir sex doll estéticamente muy bien hechas, que cada vez simulan más un cuerpo humano, pero que el cliente pida que le pongan alas de vampiro y le pongan unos cachos Cosplay en la cabeza? O que mira, hazme la de 4 piernas, una cosa así. O sea, la customiza. Eso, si no está pasando ya, eso está pasando antes del 2020. Va a ocurrir la tipa esta de Futurama que tiene un solo ojo, la cíclope. Exacto, alguien puede encargarse una Dame muñeca una de así, esas, dame una cíclope. Deberíamos escribir nuestra propia distopía al respecto. Bien, cuando estén escuchando todo esto, tendremos abajo una serie, aquí en el recuadro van a ver una serie de links a referencias visuales o textos de todo lo que hemos estado hablando aquí en esta última sección. Bien, Joaquín, ha sido un placer tenerte igualmente, mi bro. Gracias en por este la invitación. espacio. Espero que tengamos más motivos para traerte de invitado, para forzarte a traerte de invitado. Bueno, seguramente. Gracias a Ricardo que nos dio desayuno y todo. Es así. Bueno, a Joaquín lo pueden encontrar por sus redes. En todas partes lo encontrarán como @Ortega Brothers. Recuerde que Joaquín, además de creativo, de creador de contenido, como le dicen a eso ahora, para poder abarcarlo todo, es también politólogo. O sea que si quieren contratarlo, aprovecho, te hago la cuña. Fino. Tienen un 2x1 en ese contrato, en esa adquisición. Bien, nos estaremos oyendo más adelante en algún